Seguimos adelante con nuestra serie El Dios Trinitario en la vida del creyente. Durante 4 semanas estuvimos viendo exposiciones sobre distintos aspectos de Dios Padre. Y la semana pasada, Eduardo Brasier magistralmente empezó a hablarnos del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. El título de su sermón fue El Hijo Eterno y la relevancia de su preexistencia para el cristiano. El título que me han dado para la exposición de hoy es El Hijo y su obra salvadora de buscar y rescatar. Y quiero empezar con una pregunta. Voy a hacer varias preguntas hoy, así que estar atentos porque espero respuestas, ¿vale? Os advierto que voy a hacer una al final que va a tener que ver sobre el desarrollo del sermón, así que a ver si estáis atentos. Pero la primera no es muy complicada. ¿Cuántos relatos de la Navidad encontramos en la Biblia? ¿Cuántos relatos? ¿Y dónde están? Vale, si vamos a seguir así, no... Espero escuchar respuestas. ¿Qué relatos tenemos de la Navidad? A ver. 4 en los Evangelios. Vale, en Isaías tenemos la profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Una en Isaías, ¿qué más? El Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas también está. Los 2 primeros capítulos están ahí, pero concretamente el capítulo 2, los versículos del 1 al 20, nos habla de que el nacimiento de Jesús fue así. ¿Dónde más? En Mateo. Mateo también. Él no empieza con la Navidad, empieza con la genealogía del Señor Jesús, pero después... En referencias a la Navidad hay más, pero relatos de la Navidad. Alguien ha dicho que los 4 evangelios, ¿eso es así? ¿Cómo empieza el Evangelio de Marcos? Empieza hablándonos de Juan el Bautista y seguidamente vemos a Jesús yendo al Jordán y siendo bautizado, y ahí empieza su ministerio. En el Evangelio de Juan yo diría que algo de la Navidad hay. La semana pasada se nos habló del primer capítulo de Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y cuando llegamos al versículo 14 dice, mas el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Bueno, pues desde hace bastantes años, cuando la cena de Nochebuena se celebra en nuestra casa, me gusta antes de cenar leer el relato de la Navidad. Para que seamos conscientes de que lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesús. Pues bien, este año, un año complicado para nosotros, ya que una parte importante de nuestra familia no estaba presente por problemas graves de salud. Hice una lectura de la encarnación de Cristo, pero no fue ninguna de las que hemos dicho. No leí la Navidad según San Mateo. No leí tampoco la Navidad según San Lucas. Leí la encarnación de Cristo según el apóstol Pablo. ¿Qué texto leí? Pregunta. Está más difícil. ¿Qué texto leí? La encarnación de Dios según San Pablo. ¿Dónde se encuentra eso? Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Ese texto fue el que leí en la Nochebuena en mi casa antes de cenar. Y lo vamos a leer ahora todos juntos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Lo vamos a poner en pantalla. Emilio... Y vamos, como una lectura antifonal, como antes nos ha sugerido que hiciéramos Alberto con el Salmo 118,
Vamos a hacerlo ahora todos juntos con Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 11. ¿Vamos allá? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué precioso relato de la Navidad, de la encarnación de Cristo. Cuando Marcelo la semana pasada, por algunas circunstancias, con menos tiempo que en otras ocasiones, me pidió si podía contar conmigo para la exposición de la palabra de Dios esta mañana. Y me dijo que el texto era Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dije, no te puedo decir que no. Y se lo puse en mayúsculas en el WhatsApp, que eso significa, cuando pones algo en mayúsculas es que lo estás chillando. Pues eso es lo que yo le puse. No te puedo decir que no. Nos encontramos ante uno de los textos más bonitos y más profundos del Nuevo Testamento. William Barclay dice en su comentario sobre este texto, dice, en muchos sentidos, este es el pasaje más importante y conmovedor que Pablo escribió en todas sus cartas acerca de Jesús. Más adelante dice, no hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos presente la absoluta realidad de la divinidad y de la humanidad de Jesús de una manera tan conmovedora. Es tan hermoso literariamente que algunos comentaristas afirman que este párrafo, lo que hemos leído hoy de forma antifonal, era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. Nuestro tema en esta mañana es el Hijo y su obra salvadora de buscar y rescatar. Y en este texto vamos a ver qué tuvo que hacer Cristo para completar su obra salvadora. La semana pasada vimos al Hijo de Dios, y vimos su preexistencia, y vimos que es eterno, que no tiene principio ni tiene final. Vimos, entre otras cosas, que Él es el dueño absoluto del universo, nos comentaba Eduardo. Nos comentaba también que es el creador y Señor de todas las cosas, que sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Y también nos habló de que es el juez justo que nos juzgará a todos. Hoy veremos qué tuvo que hacer además de todo esto para poder, además de ser todo esto, ser nuestro Salvador. Y vamos a empezar. Versículo 6. Dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La frase siendo en forma de Dios nos dice que Jesús era, es y será eternamente, esencialmente, como su esencia, y inmutablemente, que no puede cambiar, Dios. Es lo que es
es su esencia, Él no puede cambiar, Él es Dios. Y es importante que entendamos esta realidad, porque esta realidad es el punto de partida de todo lo que vamos a ver a continuación. Y solo si entendemos que Jesús es Dios con todos sus atributos y todo lo que puede ser Dios, todo lo que nos explicó Eduardo la semana pasada. Solo si veamos que viene de ahí, podremos entender y acercarnos a vislumbrar lo profundo que es el misterio, que así se le llama, por lo difícil de entender, de la encarnación de Cristo. Dice el texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No consideró su igualdad con Dios, no consideró el ser Dios, puesto que es Dios, como algo a lo que agarrarse. ¿Y por qué dice esto? Porque para poder realizar el plan de salvación que Dios había planificado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, debía renunciar a sus derechos como Dios que es. Mirad, esa misma actitud la vemos en un texto que me encanta en Juan capítulo 13. Estamos en la última cena. Jesús está cenando con sus discípulos. Se está despidiendo de ellos. Y en un momento dado, Él va a hacer algo que los va a sorprender. Se va a levantar, se va a despojar de la ropa, se va a ceñir como un esclavo. Va a tomar un lebrillo y se va a humillar a lavar los pies de sus discípulos. Y el versículo 3, Juan se encarga de que nos quede claro de que a Jesús no se le había ido la olla, que Él tenía muy claro quién era y qué es lo que iba a hacer. Y el versículo 3 de Juan 13 nos dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo que Él era el Señor y Dios, fue entonces cuando se levantó, se ciñó y lavó los pies a sus discípulos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no estimó el hacer valer sus derechos como cosa a que aferrarse. ¿Y qué más hizo? Veamos el versículo 7. Se quitó el traje de Dios y se hizo hombre, se hizo siervo. Versículo 7. Gracias, Emilio. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Jesús, de manera voluntaria, se vació. Eso es lo que significa la palabra griega que utiliza Pablo aquí. Se vació a sí mismo de la majestad soberana de su divinidad, sin dejar de ser Dios, pero se despojó de sus derechos divinos, se despojó de sus privilegios, se despojó de su posición en los cielos a la diestra de Dios. Se desprendió de su forma divina. ¿Y qué más? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La portada del boletín que hemos visto antes, ¿tú puedes ayudar, Nacho? Ponme la portada ahí, que la veamos. Vemos un niño recién nacido. Y ese es el texto que he escogido para hoy. Y un texto del Evangelio de la Navidad, según San Mateo, capítulo 1, 21, donde dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese niño que nació en Belén, esa criatura recién nacida,
era el creador del universo. Esa criatura era el creador del universo, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Seguimos en el versículo 7. Jesús se vació de su divinidad para asumir su humanidad. Una humanidad real, hecho semejante a los hombres, dice el texto. Esto nos sugiere que Jesús era realmente hombre. Su humanidad era genuina, una naturaleza llena de limitaciones, aunque su ser, su esencia, seguía siendo divino. En Jesús convivían las dos naturalezas. Él era Dios completamente y Él era hombre completamente. Por eso le llaman el misterio de la encarnación. ¿Y qué clase de hombre escogió? Dice el texto, tomando forma de siervo. Literalmente, esclavo. No nació en un palacio. No vivió como un rey. Pasó de la majestad soberana de su divinidad, de la que se despojó a sí mismo, a una esclavitud sumisa. Jesús mismo nos lo dijo en Marcos capítulo 10 y versículo 45. Y dijo él de sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso fue lo que hizo, dar su vida en rescate por muchos. Y llegamos al clímax de la humillación de Cristo. Versículo 8. Y en el versículo 8 vamos a ver cómo Él ejecutó el plan de salvación hasta el final. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este era el plan de Dios para nuestra salvación. Y Jesús lo ejecutó hasta el final. Jesús se humilló voluntariamente, obedeció hasta la muerte, pero no una muerte cualquiera. Muerte de cruz, una muerte vergonzosa, una muerte maldita, como dice Deuteronomio 21-23, una muerte reservada para los peores delincuentes, porque ese era el plan. La culpa de nuestro pecado tenía que ser pagada y por eso Jesús tenía que morir como un delincuente, como un pecador, lo que somos tú y yo, para poder sustituirnos, para poder morir en nuestro lugar, para que el sacrificio fuera efectivo y así poder ser justificados ante la justicia de Dios Santo y poder recibir la salvación que hoy tenemos. Y todo eso lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Glorificado sea Dios, porque siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta el punto de morir en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. Para que tú y yo disfrutemos hoy de una relación personal
perfecta y completa con el Dios creador del universo. Gracias a este sacrificio de Cristo en la cruz, Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, la exaltación que Dios le dio a Cristo después también fue hasta lo sumo. Y eso es lo que nos dice los versículos del 9 al 11. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios Padre otorgó un nombre que está por encima de cualquier otro nombre a Jesús. ¿Para qué? Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Cristo vuelva en gloria, será adorado por todos los seres inteligentes creados en todas las partes del universo. Los que están en los cielos, por los ángeles, querubines, los salvados que ya estén con el Señor, se doblarán la rodilla delante del Señor, de Jesús. Los que estén en la tierra, todos los hombres y mujeres que vivan en este mundo, todos, y debajo de la tierra, los ángeles caídos, los demonios, los condenados, todo lo que el reino del mal, todo se doblará su rodilla ante el Señor Jesús, que se humilló hasta lo sumo. Toda rodilla se doblará. Y versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Kairos. Este es el nombre. Este es el nombre. Señor. Cuando los cristianos llamaban a Jesús Kairos, Señor, le reconocían como el dueño y propietario del universo. Era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Señor por encima de toda realeza y señoría. No vamos a profundizar mucho más en este tema de la exaltación de Cristo, porque no quiero entrar en cuestiones que se desarrollarán en otras predicaciones sobre el Hijo. Pero solo recordar unas palabras de Jesús que dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahora va a venir la pregunta. Amén. Llegamos al final de nuestra meditación en esta mañana y no sé cuántos os habéis dado cuenta de que hay un versículo de los que hemos leído todos juntos al principio que no hemos comentado en el desarrollo del sermón. ¿Alguien se ha dado cuenta? A ti no te miro. ¿Alguien más se ha dado cuenta? El 5, sí señor, Eva. Nos hemos saltado el 5. Hemos empezado en el 6, muy bien. Gumet vermell, digo Gumet verd. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta es nuestra conclusión. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando meditamos sobre Dios Padre, si recordáis, vimos que éramos llamados a ser como el Padre, en la forma de amar y de aceptar a los demás. Hoy el Señor nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La versión internacional dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
¿Y cómo es la actitud que hemos visto hoy en Cristo Jesús? Una actitud de humildad, pero no una humildad cualquiera. No hay una humildad mayor que la que tuvo Cristo Jesús, que renunció a todo y se humilló a sí mismo hasta la muerte en una cruz por amor a ti y a mí. Cuando consideramos lo que Jesús estuvo dispuesto a dejar, lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros, ¿cómo podemos ser nosotros soberbios? ¿Cómo podemos ser orgullosos? ¿Cómo podemos estar tan centrados en reclamar nuestros derechos? En presumir de cualquier cosa. ¿Cómo como cristianos podemos estar tan enfocados en llevar la razón? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Si tenemos dudas de cómo debemos ser humildes, los versículos anteriores, los versículos de Filipenses capítulo 2, 3 y 4, justo los dos anteriores al versículo 5, nos da ejemplos prácticos de cómo ejercitar de una forma práctica esa humildad entre nosotros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Guau! ¿Nos queda claro? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si pudiéramos entender, no intelectualmente con nuestra mente, sino en lo más profundo de nuestro corazón, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, que se relata en estos versículos que acabamos de estudiar. Para buscarnos, porque Él tomó la iniciativa de venir a nosotros, para que pudiéramos ser rescatados. A lo que renunció, cómo se humilló, cómo se despojó siendo Dios. Y se hizo siervo, se humilló. Y se humilló aún siendo hombre, se humilló hasta morir por nosotros en la cruz. Si pudiéramos entender la grandeza y la magnitud de ese gran descenso, de esa enorme humillación que no ha habido otra en la historia, ni la habrá, porque no es posible, nadie ha sido ni es más grande que Jesucristo. Y nadie podrá ser más bajo, caer más bajo que morir en la cruz. No hay recorrido más largo que ese de humildad, ni de humillación. No se puede estar más arriba y no se puede caer más bajo. Entonces, ¿de qué me voy a quejar yo? ¿Cómo yo no puedo intentar ser humilde? Que haya en mí ese sentir que hubo en Cristo Jesús.
Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Porque siendo en forma de Dios no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Gracias porque te despojaste a ti mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los otros, a los hombres. Gracias porque estando en la condición de hombre te humillaste a ti mismo, tomando forma de siervo y haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te costó mucho, Señor. Le dijiste al Padre, si es posible que no tenga que hacerlo. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor, porque eso tiene unas consecuencias enormes en nuestras vidas. Gracias a eso podemos tener una relación contigo. Gracias a eso nuestros pecados han sido perdonados. Gracias a eso tenemos la promesa y la esperanza de una vida eterna en tu presencia. Gracias a eso somos el reino tuyo en este mundo. Gracias a eso tenemos el privilegio de llevar tu mensaje a los demás. Señor, ayúdanos a conformar en nuestro ser esa humildad que tú tuviste, Señor. Transforma nuestras vidas. Perdónanos por ser tan orgullosos, por estar centrados tanto en nosotros mismos, en nuestra razón, en nuestra forma de pensar, en lo que pensamos que es lo correcto. Y olvidar que para ti lo más importante no es eso, sino el humillarnos ante el hermano. El considerar a los demás como superiores a mí mismo. El no buscar por lo mío propio, sino también por lo de los demás, Señor. ¿Cuán lejos estamos de que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús? Perdónanos, Señor. Y gracias por tu perdón. Una vez más, gracias. Y gracias, y gracias. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Yo sugiero para que nos quede grabado en nuestra mente, para que podamos tenerlo grabado en el disco duro de nuestro cerebro, cada una de las palabras de nuestro texto en esta mañana. Que leamos otra vez de forma antifonal estos versículos, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga.